Se trata de la denuncia contra un párroco en San Borja. Lamentablemente, las víctimas, que ascienden a 5, no han encontrado recepción ni siquiera del arzobispado, que hasta el momento se ha negado a escuchar sus testimonios. Vamos a enlazarnos brevemente con Valeria Cabrera, quien es la representante legal de las víctimas. Voy a una pequeñísima pausa y ya volvemos. Palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo. Bien, esta denuncia data de diciembre del año pasado. La persona que ha sido señalada es el párroco Marco Antonio Agüero Vidal, el sacerdote Marco Antonio Agüero Vidal. ¿De qué ha sido acusado? Por lo menos 5 mujeres, entre ellas menores de edad, han señalado que Agüero Vidal hacía uso de un espacio que es tan sagrado, tan íntimo y de tanta confianza como es el espacio de la confesión, para llevarlas a un lado apartado que no es el que está estipulado dentro de esta parroquia, Nuestra Señora de la Alegría en San Borja, para las confesiones, que las llevaba a un lado apartado donde, a propósito, no hay cámaras de seguridad, y traspasaba su espacio íntimo personal. La denuncia penal puntual, el delito al que aduce, es a abuso en la modalidad de tocamientos indebidos. Todas estas mujeres han señalado haberse sentido sumamente incómodas, haber sentido que la confianza que le estaban confiriendo a este espacio sagrado en el que ellas depositaban no solo el cariño que tenían hacia Agüero Vidal, sino la fe que tienen en la iglesia, estaba siendo violado. No estaban sintiéndose seguras en este espacio, porque además no ocurría una, no ocurría dos, ocurrió en múltiples ocasiones. De esto, ellas informaron por la vía privada. Quisieron que primero todo se maneje a la interna e informaron de ello al arzobispado en diciembre del 2025. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. No recibieron respuesta a su carta, y no solo eso. Marco Antonio Agüero Vidal siguió dando misa, siguió ejerciendo los sacramentos y estando en contacto con personas jóvenes, porque además estaba encargado de un pastoral que precisamente tenía contacto directo con jóvenes, con adolescentes. Cuando se hace público el tema y un grupo de madres de estas víctimas van a la parroquia, habían personas que se negaban a reconocerlo, lo defendían sin saber siquiera de qué se trataban las acusaciones, mientras que estas madres decían que no querían, no podían seguir tolerando, pero además tenían que proteger que no siga sucediendo mientras que continuaban las investigaciones. Lamentablemente, dentro del curso de la denuncia penal, no han encontrado recepción de parte del arzobispado. Está ya conectada con nosotras Valeria Cabrera, quien es la abogada de las víctimas, con quien vamos a conversar un poco de qué ha pasado en el desarrollo de esta denuncia. Muy poco se ha avanzado y hay algunos aspectos que los preocupan, ¿no? Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Valeria, mira, en el plano legal, bueno, nosotros tuvimos una entrevista acá contigo en Ujú. el mes de febrero, me parece, cuando se hicieron públicos. Marzo. En marzo cuando se hicieron públicos los hechos. En ese momento estábamos hablando de que la fiscalía iba a solicitar 9 meses de prisión preventiva, para Ujú. Marco Antonio Agüero Vidal, que ya tenía en su poder 5 relatos
3 de ellos de menores y 2 de mujeres adultas. Sin embargo, el Poder Judicial declaró infundado el pedido, lo que ha hecho que ese sacerdote lleve el proceso en libertad. ¿Cómo toman ustedes como víctimas esta respuesta que han tenido de parte del Poder Judicial y el desarrollo del caso en el ámbito legal? Sí, a ver, el 21 Juzgado de Investigación Preparatoria ya fue el que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público. Bueno, esto ya fue apelado, de hecho, hace 2 días ya fue la audiencia de apelación, estamos simplemente a la espera de qué es lo que resuelve la novena sala de apelaciones. Bueno, como ya expliqué anteriormente, la única diferencia aquí es que él ha tenido una medida restrictiva diferente, ¿ok? Y él no está llevando, digamos, el proceso en prisión. Hasta ahora no sabemos qué pueda pasar mañana, qué pueda resolver más tarde la sala. Él está con medidas de restricción, no puede acercarse a la parroquia, no puede acercarse obviamente a las víctimas, tampoco puede salir del país, no puede salir de la ciudad, tiene que firmar durante 9 meses mensualmente en el juzgado, ¿ok? Entonces estamos simplemente esperando qué es lo que resuelve la sala, ¿no? Y bueno, obviamente que el Ministerio Público presentó la apelación como corresponde y se hizo pues la audiencia también como correspondía. Ahora, algo que preocupa mucho y a lo que me sumo como de hecho una persona creyente es la respuesta o más bien la falta de respuesta que han recibido de parte del arzobispado, ¿no? Ujú, Ustedes antes, como yo venía narrando, de que se haga todo público, las víctimas intentaron manejarlo a la interna enviando una carta al arzobispado contándole lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no fue hasta que los hechos se hicieron públicos que recibieron una ligera respuesta en la que supuestamente se instauraba, no sé si era una vía o un canal para recepcionar estas denuncias. Hay un hecho que ujú. ustedes han expuesto en un comunicado y que es sumamente preocupante, y es que el abogado de este sacerdote acusado de tocamientos indebidos, el doctor José Ugas Sánchez Moreno, dijo en una audiencia que él estaba siendo enviado por el mismo arzobispado para defender a este sacerdote, y no solo eso, sino que el sacerdote tenía el completo respaldo del arzobispado, algo que es preocupante porque es un caso que está en investigación aún y tiene 5 denuncias muy graves. Sí, a ver, el arzobispado efectivamente tuvo conocimiento el 11 de diciembre. Es más, ellos mismos lo han admitido porque el 6 de marzo de este año, cuando todo esto explotó, por decirlo de alguna manera, ellos mandaron un comunicado, hicieron un comunicado público, ¿ok? Y en ese comunicado público ellos dicen que el 24 de febrero del 2026 se iniciaron las diligencias y que incluso contra el investigado se impuso una medida cautelar reforzada de acuerdo pues a todo el tema pues del derecho canónico. Sin embargo, cuando han tenido que responderle a la de Pincri respecto de los procesos que este señor tenía, dice que no tenía ningún proceso, que el señor está básicamente limpio y que lo demás no lo pueden informar debido a un tema de secreto pontificio. Y el secreto pontificio no existe desde el 2019 para casos como este que son realmente delicados. Y lo que el doctor Ugaz refirió es lo que él ha indicado expresamente en la audiencia que tuvimos ante el 21 Juzgado de Investigación Preparatoria. Él dijo abiertamente que el arzobispado es quien está apoyando al investigado. Entonces, Bien, Valeria, como te voy a bien yo pedir que ya hagamos dije, una pequeñísima pausa para ir a una sí, franja electoral y ya regresamos. Bien, Valeria, volvemos entonces. Me estabas mm, comentando, estábamos haciendo un repaso sobre algo que es a todas luces, no quiero poner la palabra, pero o es omisión de información o es mentira, porque en esta bueno, respuesta envía el arzobispado a, me parece que es el general que está a cargo de la investigación de la de Pincri de San Borja,
le dice que no tenía ningún proceso interno abierto o que no habían recibido ningún tipo de queja interna. Y eso es objetivamente falso. El arzobispado ya anteriormente, en un comunicado incluso, había dicho que ya tenía conocimiento del caso desde diciembre. Entonces, se está contradiciendo. Claro, exactamente. Y eso es lo mismo que nosotros también advertimos y también comunicamos, que había precisamente una contradicción, porque en realidad tampoco habría que hacer una investigación muy a fondo, es simplemente comparar ambos documentos y darnos cuenta que en uno nos está hablando de una medida cautelar y en el otro nos está diciendo este señor está limpio. Entonces, pareciese presuntamente que hay información básicamente que no la quisieran dar. Ahora, efectivamente, el Ministerio Público sí ha formalizado la investigación, con lo cual este señor no es inocente, muy aparte de lo que, bueno, su defensa o digamos que sus simpatizantes hayan querido pues hacer ver, no es así, o sea, no ha sido declarado inocente, sigue siendo materia de investigación. Lo único que hasta el día de hoy, 8 de abril a las 3:49 de la tarde, tenemos es que no se declaró fundada la prisión preventiva por ahora. En tanto resuelva pues la novena sala y no sabemos qué es lo que pueda pasar. Podría cambiar la situación y este señor pasar como ha solicitado el Ministerio Público 9 meses de prisión preventiva, que ha solicitado 9 meses de prisión preventiva precisamente por el tema de los arraigos, el arraigo laboral, el arraigo familiar, el arraigo domiciliario, que son temas que él no maneja, que él no se ha demostrado efectivamente que él tenga un arraigo en esos aspectos. Obviamente el peligro de fuga y claramente la obstaculización que deviene precisamente también de estas incongruencias que hay dentro del arzobispado. Claro, hay mucho secretismo y hermetismo en cuanto a Ujú. cómo lo está manejando el arzobispado, porque quienes lamentablemente hemos tenido que seguir de cerca abusos previos que han sido cometidos al interior de la iglesia, sabemos que ya existe una serie de protocolos que se han instaurado desde las más altas instancias eclesiásticas Ujú. que señalan que, por ejemplo, eso tendría que haber sido enviado de inmediato al dicasterio de la fe. No sabemos si ya hay anuncio de esto, si ya ha habido comunicación, si se sabe de esto más allá de Perú, si han hablado con las autoridades pertinentes anunciándoles que hay una investigación abierta por un caso en el que un sacerdote está siendo denunciado por haber abusado, por haber tocado indebidamente, no a una, no a dos, a 5 víctimas, y eso de las que se han animado a hablar. Exacto. Mira, en realidad, como tú misma dices, y lo que yo ya también he dicho en otras entrevistas, desde el día que yo tomo el caso, que es entre el 3, 4 de marzo hasta el día de hoy, no se ha comunicado con nosotros el arzobispado e incluso desde el mes de diciembre que las víctimas quisieron, como tú misma indicaste, presentaron una carta, el mismo arzobispado ha aceptado, que ha tomado conocimiento y lo ha aceptado públicamente, o sea, no son documentos, digamos, que sean pues privados. Esto ellos mismos lo han colocado la misma oficina de prensa del arzobispado de Lima en un comunicado el 6 de marzo del 2026. Entonces, ellos mismos sabían de esto y las víctimas, como yo ya comenté también, no recibieron una escucha activa, digamos, o una solución. Entonces, esto no es un tema como ha querido ver pues también la defensa doctrinal, que incluso pues también han querido hacer ver como que esto es un tema de que, bueno, como no estaban de acuerdo con su doctrina, entonces quizás esto ha sido una manipulación a las víctimas. De hecho, decir que 5 mamás han manipulado y expuesto mediáticamente a 5 de sus hijas, y que incluso estamos hablando de menores de edad en su mayoría, es algo bastante sacado de los pelos, definitivamente. O sea, no es algo pues lógico. Y muy aparte de eso, ellos ya sabían y ellos mismos han aceptado que sabían. Entonces, mayor ayuda no ha habido. En este momento las víctimas tienen el apoyo del Ministerio Público, quienes les han otorgado las medidas de protección respectivas, quienes han ordenado la detención preliminar en su momento y quienes han ordenado también pues la prisión preventiva, bueno, han elaborado, digamos, el requerimiento de prisión preventiva y que están apelándolo en este momento. Y mi apoyo, que es el apoyo legal, ¿no? Entonces, más Las, allá de las eso, no ha víctimas habido han otra clase pasado de apoyo.
han podido pasar por cámara Gesell, ya está Claro. avanzando. Ok. Sí, ya respecto a cámara Gesell y a pericias psicológicas, ya todo eso ya está hecho, ¿no? Todas esas diligencias se han hecho mientras se daba el proceso, pues, de detención preliminar, que precisamente la fiscal a cargo realizó ese pedido precisamente porque obviamente tenía en mente un peligro, un posible peligro de fuga. Entonces, tampoco es que este señor haya colaborado efectivamente con todas las diligencias, es que no tuvo de otra, porque estuvo preso, porque estuvo detenido en la de Pinkri de San Borges Turquillo. Entonces, bueno, ahorita Durante pues como algunos corresponde, días, claro. solo queda esperar. Creo que lo que más sorprende del caso, y compartimos la indignación, es saber que el plano judicial está avanzando, el plano judicial Ujú, está recibiendo los testimonios de las víctimas, el Ministerio Público ujú, está poniendo a disposición todas sus herramientas, incluso el general comandante que que tiene a cargo la investigación, ha tratado de obtener información y de quien se ha recibido trabas, obstaculización, ha sido del arzobispado. Como personas que seguimos teniendo un voto de fe en la iglesia, pese a que ya han habido casos como estos anteriormente, lo que hemos pedido todo el tiempo, y perdón que me incluya dentro del pedido, es ujú. que haya firmeza en la absoluta no tolerancia a este tipo de sucesos y que las investigaciones, porque si bien es cierto, aún se encuentra en materia de investigación, sean neutras, no parcializadas. No puede ser que sea el mismo arzobispado el que diga que le da todo su respaldo a un acusado, en vez de objetivamente decir, bueno, vamos a investigar este caso, mientras que eso sucede, no podemos seguir permitiendo que tenga Ujú. cercanía con miembros de la iglesia, mucho menos si son menores de edad, y vamos a hacernos a un costado como un observador fiscalizador para ver qué medidas tomar. Ojo, no neutro, porque ya tendrían que estar haciendo otras acciones en directa comunicación con el Papa, por ejemplo, bueno, con lo que te dije, con las instancias que se han instaurado dentro de la iglesia. Pero lo que hemos visto es que hay más bien un espíritu de cuerpo absoluto al sacerdote, a decir, tiene nuestro respaldo, le ponemos abogado, las víctimas sí, pero ni siquiera las han recibido. Claro, no, como te digo, esto ya no data solamente desde marzo, data desde diciembre del año pasado. Y como también te dije en la otra entrevista que tuvimos, hay hechos denunciados de febrero de este año, de enero y febrero de este año. Eso Con es lo cual, importante. si es que hubiesen hecho algo en su momento, eso se hubiese podido haber evitado. Y sí, efectivamente el Ministerio Público está actuando rápidamente, también las instancias judiciales están actuando rápidamente. Y bueno, vemos que lamentablemente del otro lado no. Y claro, es como dicen, ¿no? Tolerancia cero. Entendemos que efectivamente, como tú misma dices también, la iglesia y los que somos creyentes, ok, entendemos que no todos son iguales, ¿no? Pero en casos como este, entonces hay que tener una tolerancia cero, hay que colaborar efectivamente con la justicia, porque finalmente lo que se quiere es hacer una investigación, es poder llevar el proceso como debe de ser y darle pues la protección correspondiente a las víctimas y sobre todo considerando que en este caso pues, son mujeres y más aún menores de edad. Esto que mencionaste, Valeria, es muy importante porque el arzobispado tiene que saber que si hubiera actuado a tiempo, se hubiera podido evitar que hayan Ujú. más niñas, más adolescentes que estén denunciando hoy estos sucesos y no lo hizo y aún no enmienda. Así que, bueno, aprovechar este espacio para hacer un llamado público, ¿no? Es importante que la iglesia tenga una postura firme y absolutamente en contra de este tipo de sucesos y que la investigación no solo sea neutra, sino que sea participativa, que creo que coincides conmigo que es algo que hasta el momento no se ha visto. Sí, como te digo y reitero, el apoyo que tienen las víctimas, tanto el mío como asesoría legal, tanto del Ministerio Público, ¿no? Bueno, y en su momento el primer juzgado de investigación preparatoria y el 21, pues, ¿no? Que son los que están viendo este tema por la vía legal. Más allá de eso, no ha habido.
Bien, Valeria, ¿algún comentario final? ¿Van a continuar entonces ustedes insistiendo, me imagino, en que se haga justicia por estas 5 mujeres que hoy hacen esta denuncia y bueno, por las que aún quizás no se han animado a denunciar? Sí, en realidad es lo que siempre digo, si es que hay alguien más que esté pensando en denunciar, ¿no? Y que tuviese temor, que se anime, que legalmente realmente ahí hemos encontrado, eso sí, bastante apoyo y protección por parte del Ministerio Público y que se siga el proceso como tiene que ser. Estamos esperando nada más lo que decida la novena sala y que se haga justicia y que se investigue como corresponde y que se otorguen pues las medidas correspondientes en el proceso en el que estamos. Y vamos a seguir adelante, por supuesto que sí. Perfecto, Valeria, te agradezco muchísimo este enlace y por favor manténnos al tanto de cualquier novedad. Ya, perfecto, Manuela, gracias. A ti. Bien, ha sido Valeria Cabrera quien es la representante legal de las 5 mujeres, sí, 3 de ellas menores de edad, de las 5 denunciantes que señalan a el mismo sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, Marco Antonio Agüero Vidal, por abuso en la modalidad de tocamientos indebidos. Y tal y como hemos señalado con Valeria, y lo reitero aquí, es lamentable que este tipo de sucesos o este tipo de denuncias se sigan dando al interior de espacios de fe, sobre todo proviniendo de personas que están en una jerarquía de poder que además tienen un voto de confianza que les confiere el ser pastores, el ser personas cercanas, el ser para los creyentes enviados o representantes de Dios en la iglesia y que además tienen tanta cercanía con las personas jóvenes. La Iglesia ya ha hablado anteriormente, las instituciones eclesiásticas, de este tipo de denuncias y de la tolerancia cero que debe haber en cualquiera de sus representaciones, en cualquiera de los países en los que se denuncien este tipo de sucesos. Hay un protocolo específico que el arzobispado ya debería estar siguiendo. El arzobispado supo de estas denuncias desde diciembre y lamentablemente, por no haber actuado a tiempo, hubo una nueva denuncia en febrero, es decir, un caso que se pudo haber evitado. Y ahora, no contentos con eso, no enmiendan hacia la neutralidad y hacia la participación que deberían tener como iglesia para acoger a las denunciantes, para por lo menos escuchar sus testimonios, sino que en cambio hacen espíritu de cuerpo para proteger al denunciado. Le ponen un abogado, no responden a las peticiones que les están haciendo las autoridades. La de Pincri les envía un oficio solicitando información específica y le responden diciéndoles que no, que lamentablemente todo eso está protegido por un secreto que ya no existe, que ya las autoridades han determinado que no hay ningún secreto amparado en la religión que pueda valer por encima de la Constitución cuando se está hablando de posibles delitos. Es lamentable que en el comunicado de las víctimas la palabra que más se repita sea abandono. Nos sentimos abandonadas, nos sentimos no respaldadas, esperamos por favor ser recibidas. Aún están a tiempo de cambiar, de enmendar y de hacer que este proceso se lleve de la manera más neutra y objetiva posible para poder dar con la verdad.